Déjame, Alejandro, que incorporemos también a la charla al magistrado Jesús Villegas. Señoría, bienvenido, buenas noches. Saludos, encantado. Con esos indicios que relataba Alejandro de las diligencias que ha ido practicando el juez por la pieza principal, que es la investigación a Begoña Gómez, ¿a usted le parece razonable el paso que ha dado el instructor de abrir esa pieza separada o le ha sorprendido, como veíamos que le ha sorprendido al ministro de Justicia? Bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. La investigación criminal es como ir desenredando una madeja, tirando del hilo, y nos ha llevado aquí de una manera bastante evidente. La sorpresa del ministro, bueno, pues ya conocemos al ministro, los excesos verbales que tiene, pero desde un punto de vista estrictamente jurídico nos hallamos ante un asunto apasionante. Sigámoslo desmenuzando como ustedes han hecho y aprenderemos mucho derecho y tal vez descubramos algún que otro sinvergüenza o delincuente, por decirlo de una manera más propia. Por cierto, Alejandro, y además que quiero liberarte pronto, recuérdanos qué os dijeron en la Moncloa cuando publicasteis por primera vez en El Confidencial esos correos que apuntabas muy acertadamente, la propia asesora reconoció que los había escrito desde su despacho de la Moncloa. Sí, bueno, ellos lo que trasladan constantemente es que todos los presidentes del gobierno han tenido este tipo de asistentes o de secretarias o de secretarios, ¿no? Ahora lo que hay que dirimir en esta investigación es si esta secretaria se limitaba, por así decirle, a atenderle las llamadas, a llevarle el maletín, a hacer cuestiones propias de su labor como esposa del presidente del gobierno, o si, como sospecha el juez, esas actividades fueron más allá y se involucró personalmente en las actividades privadas y lucrativas de la esposa del presidente del gobierno desde el Palacio de la Moncloa con un sueldo público pagado por todos los españoles, como era ese sueldo de funcionaria de en torno a 50.000 euros al año. Ahí hay una cuestión importante que seguro que nuestro compañero el jurista nos puede arrojar más luz, que es que, claro, en la última declaración que presta Cristina Álvarez como imputada, es decir, con el derecho a no contestar si no lo considera, las preguntas que se le hicieron fueron en torno al delito de tráfico de influencias. Y, por lo tanto, ahí el juez se dejó una oportunidad, bajo mi punto de vista, aunque la puede volver a citar, evidentemente, de preguntarle directamente por un presunto delito de malversación, que es lo que nos apuntaban ya expertos juristas, que era lo que tenía pinta este caso, es decir, la utilización de fondos públicos para cuestiones ajenas de lo que debe ser la actividad pública. Quizá, magistrado, pudo darse esa falta de esa cuestión precisamente porque el instructor ya estaba pensando en hacer una pieza separada diferente de lo que estaba investigando en ese momento a Begoña Gómez. Tal vez, pero vamos a hacer una pequeña precisión. Cuando el juez interroga a un imputado o un investigado, no le pregunta sobre un delito en particular, le pregunta sobre hechos. Y una vez que tenemos los hechos, se hace la calificación jurídica. Por lo tanto, las posibilidades de tráfico de influencias, malversación o lo que fuere están sobre la mesa. Cuestión distinta es que se quedara algún extremo por preguntar. Bueno, pues entonces se puede hacer una declaración ampliatoria y preguntarle de nuevo. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que esto es como reunir material, como reunir ladrillos y luego hacemos la construcción jurídica. Pero, en principio, el juez no pregunta no le pregunta ni por un delito ni por otro, porque eso es una calificación jurídica que no corresponde al declarante. Ahora continúo con usted, magistrado, entre otros casos, para preguntarle si el posible delito de malversación podría haber sido si la contratación de la asesora se produjo tal y como ella relató ante el magistrado, es decir, ante una llamada de teléfono. Pero antes déjeme que despidamos a Alejandro Requejo. Sí, pero un momento, antes de que se marche, don Alejandro, una pequeña precisión. Enhorabuena por su intervención muy detallada. Le aseguro que los espectadores saldrán muy bien informados. Pero si me permite, le voy a hacer una pequeña aclaración. El ministro de Justicia no es el jefe de los jueces, faltaría más. Por un lado está la separación de poderes. Imagínese si yo tuviera que juzgarlo mañana a usted y mi jefe fuese ese señor. Creo que los espectadores deben tener bien claro que de ninguna manera los jueces, en principio, no tenemos jefes, lo que tenemos son superiores ante los cuales se pueden recurrir nuestras decisiones y el máximo órgano de gobierno de los jueces es el Consejo General del Poder. Vive Dios, por favor, que ese señor no es nuestro jefe. Dejémoslo bien claro. Le acepto la enmienda, por supuesto, magistrado. Lo que me refería es que, por ejemplo, cuando hay que pedir recursos para un juzgado, cuando hay que solicitar algún tipo de partida económica, la ventanilla a la que suelen acudir es el Ministerio de Justicia, pero asumo de buen grado su aclaración, magistrado, faltaría más. Precisión recibida con una sonrisa de oreja a oreja. Lo dicho, Alejandro, gracias por hacernos un huequito, que sé además que estás con mucho lío y entiendo además que pendiente de lo que ocurra mañana en el partido, ¿no?
Sí, eso Iba a por decir supuesto, nervioso, pero a ya... lo mejor no nervioso. Sí, 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 muy nervioso, tú me conoces, y sí, ya en capilla, ya velando armas. Gracias, Alejandro. Lo dicho, un fuerte abrazo. Un Magistrado, abrazo. decíamos, apunta el instructor de este caso a un posible delito de malversación y la cuestión es, ¿lo sería el hecho de que la contratación de la asesora se hubiera hecho siguiendo ese criterio que expuso la propia asesora a través de una llamada telefónica de Begoña Gómez? Podría ser, podría ser. Lo verdaderamente apasionante de este caso es que algunas de las declaraciones que se están vertiendo tienen carácter autoinculpatorio, aunque luego después se pretenda quitarles hierro o justificarlas. Aquí, sinceramente, esto huele muy mal y, como le decía, hay que seguir tirando del hilo. En concreto, para responder a su pregunta, aquí se están hablando de hechos ilícitos y muy posiblemente castigados en el Código Penal. Claro, que esto se dice simplemente de entrada, porque hay que tener la visión de conjunto, pero ahora mismo el juez está haciendo muy bien en seguir la pista porque lo que se está diciendo, desde luego, no pertenece al mundo de la legalidad. Claro, porque entiendo que ahora el objetivo primordial del magistrado, del instructor, de su compañero, es tratar de determinar quién contrató a la asesora, porque sería el responsable de ese posible delito, ¿no? Bien, vamos a ver, el que contrató a la asesora podría tener algún tipo de responsabilidad criminal. Lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que esto es como un rompecabezas y de lo que se trata es de unir todas las piezas. Si la pregunta más concreta es si el señor Bolaños, cuando ocupaba aquel cargo, pudo haber tenido alguna responsabilidad en la comisión de hechos ilícitos calificables como delito, la respuesta es afirmativa. Pudo haber tenido. Es una posibilidad dentro del rango de sus competencias y de la intervención en el asunto que nos ocupa. ¿Qué duda cabe de que tuvo la oportunidad de haberlo cometido? De todas formas, mire, por favor, ahora mismo se lo ha llamado a este señor como testigo, con lo cual en principio no hay indicios contra él. Lo que sí, si me permite, es que si a la vista de sus declaraciones pues aparecen indicios de que pueda estar involucrado en alguna actividad delictiva, pues entonces se transformaría su condición procesal y pasaría de testigo a investigado, o sea, a imputado. Muy posiblemente se suspendería la declaración. En resumen, ¿posibilidad de que esté involucrado a la vista de lo que se está diciendo? Sí. ¿El juez piensa eso? No, porque lo ha llamado como testigo en vez de como investigado. ¿Que la situación procesal puede cambiar y dar un giro y terminar imputado? Por supuesto que sí. Lee usted perfectamente, magistrado, entre líneas, por otra parte. Ha interpretado perfectamente cuál era la pregunta. Una cosa más, ¿de qué penas estamos hablando en el delito de malversación para un caso como el que nos ocupa? Sí, bueno, la última vez estuvimos hablando de este asunto. Pues son unas penas que lo pueden llevar a la cárcel. A ver, un delincuente primario, que es aquel que no tiene antecedentes penales, pues puede librarse de ir a prisión si se suspende su pena, lo que es hasta los 2 años. Pero claro, en este supuesto la pena es superior a 2 años. Si no me falla la memoria, tengo el código aquí ahora mismo, pues puede ser hasta 6 años. Con lo cual, ahora mismo, pues estamos hablando de unos delitos bastante graves. Como esto es un rango, esto es un abanico, pues si esto llega a juicio, ya el tribunal decidirá. Pero ahora mismo, si yo estuviera en el pellejo de esas personas, perdón por la expresión coloquial, me sentiría bastante inquieto porque podría acabar con mis huesos en la cárcel. Perdone la forma coloquial de hablar, pero creo que es la mejor manera para que se entiendan los espectadores. Sin lugar a dudas, y además no es en absoluto irrespetuosa. Magistrado Jesús Villegas, gracias como siempre por su tiempo y por su clase magistral. Muy amable, un auténtico placer. Un fuerte abrazo, Adiós. gracias. Hasta pronto, me temo que hasta pronto. Adiós. Vale.